Muchas gracias al profesor José Ignacio Núñez. Igualmente damos las gracias a los ponentes del primer panel. Muy interesante el tema, pero ahora nos toca el segundo panel, ¿cierto?, el cual versará sobre el estatuto y el rol de los tratados internacionales en una nueva constitución. Voy a presentar brevemente a los panelistas que nos van a exponer esta tarde y luego de ello voy a hacer unos comentarios respecto a los tiempos y las preguntas para los ponentes. Hoy día nos va a acompañar en este orden, primero el profesor Edgardo Riveros, abogado y académico de la Facultad de Derecho y Humanidades, cursó sus estudios en la Universidad de Chile y en la Universidad Complutense de Madrid de España. Magíster en Ciencias Políticas y Derecho Internacional Público de la Universidad de Bonn, en Alemania. Entre 1990 y 1997 se desempeñó como subsecretario general de Gobierno y subsecretario de Relaciones Internacionales. Fue diputado de la República de Chile durante dos periodos y es profesor titular de la Universidad Central de Chile. En segundo lugar, nos acompañará el profesor Samuel Fernández, abogado y académico de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile. Licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Chile, diplomado en Derecho Internacional en la Comisión de Derecho Internacional de Ginebra, diplomado en Relaciones Exteriores por la UNITAD, Nueva York, magíster en Derecho por la Universidad Central, embajador del Servicio Exterior de Chile, profesor de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores y profesor titular de la Universidad Central de Chile. En último lugar, nos va a acompañar la profesora María Angélica Benavides. Ella es directora de investigación y profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Finisterra. Recordarle a los ponentes que cada uno cuenta con 10 minutos para realizar sus exposiciones y al finalizar daremos comienzo a una ronda de preguntas con la cual todos los participantes pueden alzar su mano disponible en esta plataforma o bien realizar sus preguntas mediante el chat y nosotros acá se las extendemos a los profesores. Con esto doy la palabra entonces para comenzar 10 minutos de ponencia al profesor Edgardo Riveros Marín. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Gracias por la invitación. Me alegro poder participar en este panel con tan distinguidos colegas como Samuel Fernández y María Angélica Benavides. Es francamente un agrado. Y haber escuchado además las exposiciones anteriores de José Antonio, de Marisol y de nuestro secretario de facultad, profesor Ulloa. La verdad es que los temas se entrecruzan porque ya uno de los temas que fueron abordados en el primer panel tiene que ver precisamente con la situación del derecho internacional en la Constitución y particularmente incluso de los tratados internacionales. Yo lo primero que tengo que señalar es que como el derecho internacional se construye por la voluntad de los sujetos que están obligados por él, es un tema ineludible el hecho de señalar que una vez que esos sujetos han dado su aquiescencia, han entregado su voluntad para obligarse por el derecho internacional y particularmente por los tratados internacionales, hay que dotar de certeza jurídica al cumplimiento de esos tratados internacionales. Porque si surgieron de la voluntad, puede existir luego la tentación de no dotarlo de esa certeza jurídica en el cumplimiento, en la observancia. Y es por eso que en el proceso de codificación de los tratados internacionales y particularmente la Convención de Viena del año 1969, a mi juicio establece dos principios que los estados, en este caso Chile, tiene que tener muy en cuenta para estructurar su carta fundamental y su estructura jurídica interna. Me refiero a lo del artículo 26, el pacta sunt servanda, que lo pactado obliga y obliga de buena fe, y el artículo 27, que un Estado no puede recurrir a normas de su derecho interno como justificación para eludir, para dejar de cumplir una obligación internacional, particularmente una obligación internacional, en este caso, establecida en un tratado internacional. Por lo tanto, los estados que voluntariamente, en ejercicio de su soberanía, han entregado su aquiescencia, su voluntad para obligarse por el tratado, su consentimiento
por obligarse por un tratado, luego están obligados a cumplirlo en la esfera internacional y a cumplirlo en la esfera interna. Y ahí estamos en este problema ya planteado y que fue abordado en el primer bloque, de la debilidad que se produce cuando a los tratados internacionales no se les dota de la autonomía suficiente como fuente de derecho interno. Porque no dotarlo de autonomía como fuente de derecho interno y dejarlo asimilable a las normas legales, se producen problemas innegables en la aplicación. Primero, ¿qué hace el juez? Que tiene norma interna y norma internacional aplicable para resolver una controversia. Si hay una asimilación del tratado a la norma legal, el juez tiene posibilidades de aplicar una u otra. Y esa aplicación de una u otra, si aplica el derecho interno en desmedro del derecho internacional, está precisamente violando los ya señalados artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados y queda puesto a que se le haga efectiva la responsabilidad internacional. Y esto no es tan solo con las normas legales, incluso puede ser con las normas constitucionales. Y a Chile se le ha hecho efectiva la responsabilidad internacional en este plano, cuando los tribunales internacionales aplican normas internas en desmedro de lo que es la obligación internacional que consta en tratados internacionales. Basta ver varias causas que han llegado hasta el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos y donde el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos ha hecho efectiva la responsabilidad internacional de nuestro país. Claro, algunos de ellos ha significado tener que modificar norma interna, como eliminar, por ejemplo, la censura cinematográfica del del inciso final del artículo 19, número 12 de la Constitución. Y por lo tanto, desde esa perspectiva incluso se ha podido mejorar la normativa interna o acceso a la información pública, entre otros aspectos. También en materia de impresos, también en lo que es la orientación sexual para determinar tuición de los hijos, en fin. Hay una infinidad de casos, o no más que una infinidad, hay varios casos que muestran esta situación. Y por lo tanto, es un primer desafío, es no asimilar tratados internacionales a las normas legales. Y en materia de derechos humanos, aplicar y dar consistencia a lo que dice el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución. Si el inciso segundo, el número 5 de la Constitución, deja claramente establecida el rango legal con el cual debieran aplicarse los tratados de derechos humanos. Porque es obligación de los órganos del Estado no solo aplicar los derechos que la propia Constitución establece, sino que los que constan en los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile. Incluso ahí existe hasta una incorporación automática del derecho internacional en el derecho interno. Entonces, creo yo que este es un primer desafío que se tiene. Fue bien abordado por la profesora Marisol Peña y luego también por el profesor Viera Gallo, cuando se hicieron cargo de la pregunta que el propio profesor Samuel Fernández hizo, en torno a que esta es una primera cuestión que hay que dejar claro. Y el derecho comparado ayuda en esta perspectiva, porque son muchos los tratados, son muchas las constituciones que dejan de manifiesto normativamente, establecen normativamente que los tratados internacionales no son asimilables a la ley, que se les da un rango supralegal, y el tema de la supremacía constitucional, desde mi punto de vista, queda entregada al momento en el cual el Estado ratifica el tratado internacional, otorga su consentimiento para obligarse por el tratado, después de haber pasado, entre otras cosas, por la aprobación del Congreso Nacional e incluso del control de constitucionalidad, ya sea facultativo u obligatorio, del Tribunal Constitucional. Entonces, en ese momento, en el momento que se otorga el consentimiento para obligarse por el tratado internacional, el Estado tiene la oportunidad de mirar la convergencia entre el tratado internacional y la norma constitucional y las normas legales existentes en Chile. Y tiene la plena facultad de no ratificar el tratado si estima de que esa colisión de normas
no satisface al Estado o es perjudicial para el Estado. O tiene la posibilidad, como lo hizo en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, de modificar la Constitución, en este caso por una norma transitoria habilitante, la 24ª transitoria que estaba sin texto, para autorizar al Estado de Chile a ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional, porque entendió el Estado de Chile que se avenía con los intereses del país. De tal manera de que es en ese momento preciso, que es cuando se otorga el consentimiento para obligarse por el tratado, que está presente primero el ejercicio soberano de vincularse al tratado, otorgando la voluntad, y también el cumplimiento del principio de supremacía constitucional, porque si hay un tratado que colisiona con norma constitucional, por cierto que el Estado ese tratado no debiera ratificarlo, o si le interesa, por la naturaleza del tratado, modificar la Constitución en la forma que sea conveniente. En ese contexto también creo yo que hay que mirar mucho el derecho comparado. Hay constituciones que resuelven el problema de manera adecuada, a mi juicio. La Carta Fundamental, la Ley Fundamental Alemana, la Carta de Bad Godesberg, que tiene un artículo 25, que es ampliamente conocido, en que hace referencia a la incorporación del derecho internacional en el derecho interno, además con supremacía por sobre el derecho interno, y que tiene el mérito de resolver un problema que ya el profesor Fernández insinuó, que no tan solo se refiere a los tratados internacionales, sino que se refiere también a los principios generales de derecho, al derecho consuetudinario, que no pueden quedar al margen y no pueden dejar de no tener norma en la Constitución, cuestión que hoy día ocurre. Hoy día la única referencia que existe es una referencia a los tratados internacionales, pero no hay ninguna referencia ni a los principios generales del derecho, ni al derecho consuetudinario, y ese es un vacío que indudablemente existe la posibilidad de corregir en la medida que haya posibilidades de que en el proceso constitucional ello ocurra. Y por último, lo señalado por José Antonio Vera Gallo. Yo soy absolutamente claro, él mencionó que habíamos hecho un esfuerzo el año 2005, esfuerzo que no fue posible concretar, de que no es posible, creo yo, que constitucionalmente que el presidente de la República, que ha tenido que solicitar la aprobación del Congreso para ratificar un tratado internacional, para denunciarlo, lo único que tenga que hacer es pedir opinión al Congreso, que no es vinculante, e informar después que ha procedido a denunciar, informar al Congreso que ha procedido a aquello. Hay un viejo aforismo jurídico que es que las cosas se deshacen así como se hacen. Si fue necesario aprobar un tratado para ratificarlo, como lo hace la Constitución española, para denunciar un tratado o retirarse de él, sería necesario que ciertamente el Congreso también se pronunciara. La Constitución, fíjese que logramos que en materia de reserva, si se retira una reserva, sea necesaria aprobar ese retiro por el Congreso. No obstante, para la denuncia, que es un hecho mucho mayor, no existe esa obligación. Y ahora sí que termino con lo último, porque es un tema presente. El tema de asimilación del tratado a norma legal ha producido problemas incluso en el ámbito del Tribunal Constitucional, porque hay la tendencia de algunos de los magistrados integrantes del Tribunal Constitucional a esa asimilación del tratado a norma interna. Y eso ha significado que se han declarado admisibles, y eso ocurre con un caso específico en este momento que está siendo conocido por el Pleno para pronunciarse, pero la sala que debió pronunciarse sobre la admisibilidad declaró admisible un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que deja o que pretende dejar sin aplicación normas del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Ese tema es extremadamente complejo. ¿Por qué? Porque si uno examina el artículo 93, número 6, a diferencia de lo que señala el artículo 93, número 1 y número 3, que se refiere al control previo de constitucionalidad, en el control represivo no está autorizada que el Tribunal Constitucional conozca de recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, porque no son mencionados los tratados, sino que solo las normas legales, a diferencia del control previo, obligatorio, facultativo, que expresamente señala la facultad para el Tribunal Constitucional de pronunciarse sobre los tratados internacionales que versen, en el primer caso, sobre normas de ley orgánica constitucional, y en el control represivo facultativo
que versen sobre cualquier tipo de leyes de aquellas establecidas por el artículo 66 de la Constitución. Es eso cuanto puedo señalar en el estricto tiempo que me ha sido asignado, pero dejo, por supuesto, la posibilidad de que podamos complementar más adelante si existe una eventual pregunta. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias, profesor. Muy claro, muy categórico en su opinión, ¿cierto? Para ser respetuosos con el tiempo, vamos a darle la palabra inmediato al profesor Samuel Fernández. Posteriormente, realizamos las conversaciones y las consultas que sean pertinentes al caso. Profesor Samuel, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un saludo muy cariñoso a mis colegas de panel ahora. La verdad es que en la pregunta que formulé anteriormente, traté de dejar las bases de lo que, desde mi punto de vista, constituye una preocupación. La adecuación de nuestra próxima Constitución a un derecho internacional que ha experimentado una amplitud y un perfeccionamiento en muchas áreas que son muy dignas de ser tomadas en cuenta, de manera que no se puede seguir pensando, como muchos años atrás se pensó, en una contradicción entre el derecho constitucional y el derecho internacional. Son complementarios a mi entender, y nada más importante que el derecho internacional, que es el que garantiza precisamente las constituciones que cada país se dé según su saber y entender. Ese respeto que hace el derecho internacional sobre lo que es del ordenamiento interno de los países como sus constituciones es algo que debe apreciarse como un apoyo y no como una contradicción. De la misma manera, la carencia que Marisol maravillosamente detectó sobre la base de lo que planteé, eso está presente en nuestra Constitución actual y mucho menos en una participación de un derecho internacional que se ha complejizado. ¿En qué sentido? En un sentido en que no puede entenderse este derecho sin las ciencias paralelas de las relaciones internacionales, de la política exterior fundamental que cada país define y del ámbito internacional. Y lo que es más serio, desde el momento en que hay formulaciones constantes de política exterior de cualquier país, deben necesariamente ser coincidentes con el derecho internacional actual, si no se cae en lo que bien conocemos de responsabilidad internacional. Ahora bien, esto no existe en la Constitución actual nuestra, ni se establece algún tipo de consideración. Tampoco se considera lo que complica más a este derecho internacional actual, es su parcialización, su decodificación, su fragmentación que está a la vista, y así como se hizo en el derecho internacional privado, que fue la primera vez que se habló del tema, también está el derecho internacional público en esta fragmentación. También tenemos las categorías. Hablábamos que el derecho internacional se origina en todos los sistemas jurídicos que conviven y no podría ser de otra manera. No hay prioridad en las fuentes clásicas y las nuevas, como son las de organismos internacionales a través de sus, llamémosle, legislación internacional, un nombre mal empleado, pero que permite que resoluciones, decisiones y declaraciones de los organismos del sistema de Naciones Unidas puedan, son solo recomendaciones, pero puedan devenir en una obligación cuando se introduce a ellos la fuente clásica de la costumbre internacional, que entre paréntesis, nuestra legislación la borra. Dice, solo en los casos en que la ley se remite a ella, lo que no hace jamás. Y también quedan desplazados la jurisprudencia, como mencioné, y la doctrina de tratadista que uno puede apoyar, pero no hay más.
Luego, la categoría de esa fuente permite la subsistencia de distintos sistemas jurídicos en el mundo. Pero hay algunos que han adquirido una norma particular y que solo menciono porque todos ustedes las conocen, que son las normas de jus cogens, de un carácter imperativo, cuando se reúnen los requisitos. No hay un listado, es solo la comunidad internacional de Estados en su conjunto que no admite a prueba en contrario y que la determina como tal, en el existente y el emergente, de acuerdo a la Convención de Viena y sus artículos 53 y 64, pero que no existe en nuestra Constitución. O sea, a ver, el derecho internacional, y sería lógico pensar, si hay una violación seria, flagrante, de derechos humanos, que nuestra Constitución logró finalmente poner en una categoría superior en los derechos de la persona humana, pero hay una contradicción o violación de ese derecho internacional. Da lo mismo violar un derecho humano que subir un arancel de un acuerdo comercial. No, evidentemente, tampoco está dicho. Ya Edgardo decía y lo colocó maravillosamente desde el momento en cómo se incorpora esto a nuestra legislación. En este precepto legal que es algo ambiguo, que no determina claramente lo que es, no está contemplado de manera precisa y como lo ha dicho Edgardo y Marisol, merecen de estar en un lugar muy claro para el futuro. Y además está otros temas que tampoco están considerados. Por ejemplo, en alguna parte dice la Constitución respecto a los procesos de integración, no hay mención. Y estamos llenos de tratados en procesos de integración. Todavía son de carácter intergubernamental los que tenemos, pero frente a la Unión Europea, que tiene una Unión Europea supranacional con todos sus problemas que ha enfrentado últimamente, eso realmente, y con un acuerdo que tiene Chile de asociación con la Unión, no hay mención de ningún tipo. Luego viene lo que Edgardo también hablaba, cómo se materializa esto en el derecho interno, en una ley, cualquiera sea la acepción de la ley, sea en la propia Constitución, sea en códigos, sea en leyes, decretos, reglamentos, lo que fuere, pero no hay una definición exacta, no hay una correlación entre un derecho internacional de tanta fuente y con algunas superiores como el jus cogens respecto de nuestro tipo de legislación. Estoy plena y totalmente de acuerdo con Marisol cuando dice que en el caso del control preventivo es indispensable. No podemos tener desfasada una constitución o leyes internas nuestras con un tratado internacional. Pero está el control posterior. El control posterior, en que pongo un ejemplo que parecería bastante absurdo. Un beneficiario de un recurso de inconstitucionalidad, de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, obtenido por un litigante chileno, sería la única persona en el planeta de un tratado multilateral que diría a todo el planeta y a todos sus habitantes y países rige este tratado, salvo a mí. Soy la única excepción a la regla general. Vean ustedes cómo se podría producir un absurdo. También tenemos que considerar que el derecho internacional en su evolución no se ha detenido y posiblemente evoluciona de manera más rápida, porque los colegisladores es el mundo y no los parlamentarios, por muy importante que puedan ser dentro de nuestro sistema jurídico interno. Entonces, esta correlación es la que echo de menos. Esta es la que no está. Yo sé que todos la pensamos. El punto es dónde, en qué sentido, con qué alcance, cuál es su ámbito, de qué manera nos hacemos cargo, como se decía muy bien por Marisol, de que el mundo existe, que está interrelacionado, que el derecho es lo que está rigiendo al resto del planeta y tenemos que tener una constitución moderna. Terminar con aquella vieja
contradicción de la soberanía y de las expresiones líricas maravillosas de lo que significa la soberanía o la seguridad nacional y todo aquello que no debe estar ausente, pero debe estar compaginado debidamente con los alcances de un derecho internacional, especialmente en materia de protección de la persona humana. Y con ello, hacer una correlación que está ausente. No lo sé cómo se podrá colocar, si como se propone por Marisol en un preámbulo, si es necesario algún artículo. Cada una debe subsistir en su ámbito de aplicación y en su ámbito necesario. Pero por cierto, no podemos mantener esta no existencia, no relación, no mención a un derecho internacional que Chile no solo por largos periodos y todos los gobiernos han señalado como uno de sus respetos fundamentales, sino que también lo ha demostrado en los juicios, aceptando incluso algunas sentencias o resoluciones que no son favorables a la política exterior chilena. Esto es lo que yo quería dejar planteado en un ámbito amplio. El detalle, lo demás, no lo sé, pero no puede seguir ausente. Es hora, y me tomo las palabras de Edgardo y Marisol, es hora de que efectivamente el derecho internacional que efectivamente está rigiendo en el mundo en todo y en cuanto a asuntos se manifieste a través de organismos de todo orden y en toda competencia, esté presente de una vez por todas en nuestra Constitución. Muchísimas gracias. Excelente, le agradecemos entonces al profesor Samuel por su brillante exposición. Él nos da cuenta de las omisiones, ¿cierto?, que existen en la actual Constitución y la necesidad de tal vez poder modernizar el nuevo texto fundamental en el proceso constituyente que vivimos actualmente. Muchas gracias, profesor. Y con esto le doy el pase entonces a nuestra última panelista de este segundo panel, valga la redundancia, a la profesora María Angélica Benavides. Profesora, tiene la palabra. Muchas gracias, Maite. Primero, y ojalá que no me cuenten el tiempo con esto, agradecer la invitación. Es de verdad un honor estar en un panel junto a don Samuel y Edgardo, la verdad que sí. Y además felicitar a la facultad. No deja de ser impresionante que, no sé si impresionante es la palabra, pero la conexión de la facultad con el quehacer, con lo que está pasando afuera a través de estos ciclos. Es decir, que esto, en relación con la Constitución, con la discusión constitucional que se nos viene, no es solamente un seminario, sino que está planteado como un ciclo. La verdad es que es para felicitar. El tema del derecho internacional en la nueva Constitución es un tema difícil de abordar, es un tema amplísimo, uno no lo puede jibarizar en torno a conceptos como jerarquía, incorporación. Hay muchísimos temas en los cuales el derecho internacional tiene que decir, y nosotros que nos dedicamos a eso también. Y yo espero que instancias como estas, donde solamente se hable del derecho internacional en la nueva Constitución, sean fomentados, porque la verdad es que se habla muy residualmente en los seminarios sobre este tema del derecho internacional y la nueva Constitución. Y es importante abordarlo. Es importante porque en el mundo actual es impensable un país que no recoja en su norma fundamental, sobre todo que nosotros tenemos la oportunidad de modernizarla, que no recoja aspectos fundamentales del derecho internacional. Temas como el derecho penal, el medio ambiente, los derechos humanos, el comercio, las inversiones. Es impensable un Estado que actualmente, al día de hoy, no considera el derecho internacional en su normativa interna. Por lo tanto, yo veo esta discusión constitucional como una oportunidad de modernizar nuestro sistema jurídico. Y además porque, y esto yo lo digo siempre a donde me invitan, porque yo tengo la impresión
que estamos frente a un momento histórico a nivel mundial. El tema del medio ambiente es un tema que yo asimilo, y a lo mejor, y lo he dicho en otros foros, ya lo vengo diciendo durante todo este año, yo lo asimilo a los efectos de una guerra. Aquí el tema del cuidado del medio ambiente tiene la potencialidad de poner en riesgo la supervivencia de la humanidad, ¿eh? Y eso no queda otra que asumirlo desde lo internacional y por supuesto también lo nacional. Entonces el derecho internacional tiene una importancia que es innegable y yo espero que sea tratado con la profundidad que se merece en la discusión constitucional. Es tan importante, y aquí quiero dividir un poco espero 5 minutos y 5 minutos, no, aquí en el primer tema me voy a referir un poquito menos, primero a los límites de la discusión constitucional y después algunas ideas para esta discusión. Entonces, en primer lugar, referirme a que el tema del derecho internacional es tan importante que es uno de los 3 límites que tiene nuestra discusión constitucional. Uno son las sentencias, ¿cierto?, ejecutoriadas, la otra son la forma de república democrática y los otros son los tratados internacionales vigentes en Chile. ¿Cuáles son esos tratados? Todos, todos. Y esto no es ideológico pensarlo así. La mesa técnica, la comisión técnica que propuso este límite, no pensó en ningún tipo de tratado, pero sí en la discusión que se llevó adelante en el Congreso se habló de diferenciar. La discusión parlamentaria, la discusión de esta norma, que limita en el fondo al constituyente derivado, el próximo tiempo que tenemos por delante, en esa discusión se intentó diferenciar cuáles eran los tratados que nos iban a limitar en la discusión constitucional. Y la verdad es que hubo un grupo pequeño que quería que solamente se refiriese a los tratados en materia de derechos humanos, y esto no prosperó. Por lo tanto, hay una historia muy reciente de esta ley que nos indica que son todos los tratados. Y esto es importante, y hay algunas voces que señalan que esto sería una especie de limitación al poder soberano. Lo es, exactamente lo es. Aquí hay que distinguir que dos situaciones. Una situación es que el Estado, como soberano, relativo pero soberano, siempre tiene la posibilidad de retirarse de un tratado, ¿cierto? Eso es Dios no, libre de que nos retiremos, como decía, no me acuerdo si era Edgardo o José Antonio del Pacto de Bogotá, ojalá que no. Pero en eso los estados son libres de retirarse de los tratados, desde el derecho internacional. En el caso de nuestra constitución, de nuestra discusión constitucional, se estableció un límite, que no se va a poder desconocer ninguno de los tratados que Chile tiene actualmente. Entonces, no es una discusión esa que haya que tomar desde el derecho internacional, el derecho que tiene el Estado a retirarse tratados o de desconocer estas obligaciones. Hay que tomarlo como la propia limitación que estableció el mandatario, el mandante al constituyente derivado. Por lo tanto, son todos los tratados. Sin embargo, esto tiene un problema. En el artículo 135, donde se establece este tratado, estas 3 limitaciones, luego el artículo 136 señala cuáles son los procedimientos de reclamación durante la discusión, y aquí hay que ser bien honesto. El recurso de reclamación es un recurso por aspectos de procedimiento y no de fondo. Y en eso hay que transparentarlo, es decir, si eventualmente durante la discusión constitucional se toma el acuerdo de desconocer alguno de todos los tratados que Chile ha ratificado, el mecanismo del artículo 136 de la reforma no nos sirve, porque es una reclamación procedimental. Yo confío en la buena política. Yo confío en la buena política y que en la discusión constitucional se haga honor a estas 3 limitaciones que va a tener el constituyente derivado: la forma de gobierno, ¿cierto?, la forma del Estado,
la sentencia y todos los tratados internacionales. Pero repito, la reclamación por una eventual violación a la limitación que establece el artículo 135, hay que ser bien honesto, no está contenida en la posibilidad de reclamación del artículo 136. Eso como primera parte de la exposición, es decir, cómo este derecho es tan importante que incluso es uno de los límites que tenemos de cara a nuestra discusión constitucional. Lo segundo es decir, ¿qué es lo que nosotros podríamos, y en esto yo creo que todos los internacionalistas estamos muy, de alguna manera, contentos, porque es una oportunidad, ¿cierto?, de tomar este derecho internacional y poder plasmarlo en nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución chilena actual es una Constitución deficiente en materia de derecho internacional. Deficiente porque, primero, aborda solamente los tratados, no se hace cargo de las otras fuentes del derecho, que cada vez son más importantes, tanto a nivel internacional, pero sobre todo en el ámbito interno. Es confuso también la forma, es desafortunado, diría yo, la forma en que, ahí viene mi amiga que me acompaña siempre, es desafortunado también cómo establece la relación entre la protección de los derechos humanos y la protección de los derechos fundamentales frente a los actos a los actos de los órganos estatales. En el artículo 5, yo entiendo que el artículo 5, inciso segundo, es hijo de su tiempo, y yo creo que fue un tremendo avance que Chile haya dejado ahí plasmado su vocación por el respeto a los tratados en materia de derechos humanos. Pero han pasado 30 años y yo insisto, esta es una oportunidad para poder modernizar y despejar una discusión que ha entretenido a la doctrina y nos ha generado jurisprudencia distinta, ¿cierto?, durante 30 años. Si esa es la discusión que tenemos durante 3 décadas, significa que es tiempo de arreglar ese artículo que se invoca básicamente en la jerarquía. Ahí está la discusión y voy a señalar un poco más adelante que yo creo que eso es un error. Pero de todos modos es un artículo que hay que valorar en su contexto histórico en el cual fue acordado y que ha llegado la hora de darle un tipo de perfeccionamiento. Tenemos un sistema, una definición de competencia que nos da cuenta de un hiperpresidencialismo, ¿cierto? El artículo 54, luego de la reforma del 2005, también hay que valorar el paso adelante que se dio a través de una serie de modificaciones. A mí, de todas las que se hicieron, a mí la que me parece fundamental es aquella que señala que un tratado se va a aprobar de acuerdo al procedimiento que en lo pertinente, ¿cierto?, sea tomado desde la ley y aplicado a esta aprobación por parte del Congreso que tiene que hacer de los tratados. A mí me parece interesante, me parece importante esa alocución, esa pequeña alocución intercalada en el artículo 54, número 1, inciso primero, porque junto con el quinto nos dan cuenta que se abandonó y se dejó atrás esta tendencia a igualar el tratado con una ley. No son una ley. En lo pertinente significa que claramente no vamos a utilizar el procedimiento legal porque no son una ley, ¿no? Y que en el inciso quinto señale que los tratados no se pueden sino derogar, modificar o suspender de acuerdo al derecho internacional. También yo creo que es un paso adelante del 2005, sin perjuicio de que es hora también que tenemos que remozar ese artículo. Y sobre todo, esa misma norma, el 54, hay que arreglarla porque lo que tenemos nosotros en este sistema en el cual entregamos al presidente la facultad de negociar, pero luego de ratificar el tratado, con la forma en la cual está establecida la Constitución, yo sostengo que lo que tenemos ahí es al presidente como un legislador encubierto. Cuando el presidente presenta un tratado al Congreso y el Congreso lo aprueba
y el presidente tiene la facultad de ratificarlo o no, uno podría, con la importancia que tienen los tratados por la generalidad de la materia que regulan, a mí me parecería impensable que nosotros en el derecho nacional tengamos una ley que ha sido aprobada por el Congreso y que el presidente decida si es que quiere o no quiere promulgarla y ordenar su publicación. Es decir, si es que se le ocurre a él que esa norma entre en vigencia. Bueno, los tratados tienen la misma importancia normativa en cuanto a su generalidad. Entonces, dejar al arbitrio del presidente la ratificación, es decir, la entrada en vigencia de un tratado, luego que este ha sido aprobado mayoritariamente por el Congreso, a mí me parece que es entregarle excesiva facultades legislativas, al legislativo en el sentido amplio. Lo mismo para el retiro. Es impensable en nuestro ordenamiento jurídico que una ley haya sido aprobada por el Congreso, promulgada y publicada por el presidente de la República, ¿cierto? Está en vigencia, es aplicada, y al presidente se le ocurre su derogación. Bueno, en un mutatis mutandis, un tratado que regula la generalidad de situaciones, uno tendría esa figura. Es decir, aquí el mutatis mutandis, no quiero que nadie diga que el presidente está derogando tratados, ¿ya? Pero al retirarse de los tratados, el presidente lo que hace en el fondo es sacar de nuestro ordenamiento una norma que obtuvo un manto de democratización a través de su pasada por la aprobación del Congreso. Entonces a mí me parece que las competencias para el ingreso de un tratado a nuestro ordenamiento hay que revisarlas. Existe, y lo reitero, un legislador encubierto, y me parece grave. En relación a la jerarquía, a mí me parece que es una discusión que tenemos que abordar. Como decía, 30 años, que es lo que nos está diciendo el artículo 5, es demasiado tiempo para no tener certezas jurídicas. A mí no me gusta hablar de jerarquía, a mí me gusta hablar de compatibilidad. A mí me parece que la jerarquía nos lleva a un terreno en el cual se asemeja a una especie de gallito entre el derecho nacional y el derecho internacional. Creo que el acto soberano por el cual un Estado se da una legislación nacional de rango incluso constitucional es una manifestación soberana, ¿cierto? Y así como también lo es la manifestación soberana del Estado de vincularse por una norma internacional. Por lo tanto, lo que tenemos ahí, cuando hablamos de constitución y hablamos de norma internacional, son dos actos soberanos demasiado fuertes e inequívocos como para que estén compitiendo por jerarquía. A mí me parece que lo que hay que hacer es lograr una solución que compatibilice interpretativamente y haga armónica la convivencia entre el derecho constitucional y el derecho internacional. Y ahí yo abandonaría la discusión sobre la jerarquía y obligaría al operador del derecho a una compatibilidad interpretativa derivada esta obligación de la manifestación soberana del Estado al dotarse de normas constitucionales y al dotarse de normas internacionales. No creo que el problema vaya por las jerarquías. También coincido en que hay que, y estoy tratando de apurarme, Maite, también coincido en que hay que plantear el tema de una norma de transferencia de competencia. Sin perjuicio de eso, yo intentaría dar algunas soluciones desde lo que puede ser nuestra experiencia en materia de derecho internacional, nuestro conocimiento en materia de derecho internacional, pero también llevarla muy de la mano en lo que van a ser las distribuciones de competencia. Nosotros no sabemos cómo va a quedar esa discusión finalmente plasmada en el tratado. Me parece también que hay que abordar la posibilidad de integrar a la Constitución una norma que establezca cómo cumplimos el derecho internacional.
Nosotros tenemos claramente la obligación de cumplimiento si no caemos en responsabilidad internacional, pero el cómo cumplimos es un tema de derecho interno. No hay solo una forma de cumplir los tratados internacionales. Y en esto es importante reconocer las particularidades nacionales, las costumbres, las tradiciones constitucionales que no se oponen al derecho internacional. Nuestro derecho constitucional, y el que salga, no va a competir con el derecho internacional. Ahí a mí me parecería interesante que nosotros pudiésemos tener una norma de distribución de competencia para cumplir estas obligaciones. Por ejemplo, en el caso de las sentencias internacionales, ¿quién cumple una sentencia internacional? Nosotros tuvimos el año pasado el caso Norín Catrimán, donde la Corte Suprema... Profesora, disculpe, está silenciada. He estado todo este rato silenciada. No, solo la última idea, así que si puede retomar un minuto atrás, sí, no hay problema. Gracias. Nuestra Corte Suprema el año pasado, en un afán de cumplir, a mí no me cabe la menor duda que fue eso, nuestra Corte Suprema lo que hace es declarar que hay ciertas sentencias que dejaron de tener sus efectos propios, y repito, porque esto no es una crítica a la Corte Suprema, una crítica de fondo, al contrario, el fondo yo lo rescato, que era quedar sin responsabilidad internacional y poder adecuar la sentencia al ordenamiento nacional. Pero nosotros no podemos olvidar que el derecho internacional es muy complejo, y el propio artículo 2 de la Convención Internacional, que nos obliga a respetar la Convención y también la sentencia, nos obliga a respetar nuestros propios ordenamientos constitucionales para adecuar. Entonces, ¿quién cumple esa sentencia? Por ejemplo, en el caso de Norín Catrimán, ¿y cómo la cumple? A mí me parece que sería interesante poner que va a haber una norma legal que establezca quién toma estas sentencias internacionales y obliga, y de qué forma, a su cumplimiento a los otros poderes del Estado. Nosotros estamos entrando en una fase de mucha sofisticación en el derecho internacional y necesitamos esas claridades para evitar casos como, ya lo repetí, bien intencionados, pero que en el fondo están totalmente fuera de nuestro orden constitucional, que no es lo que nos pide el artículo 2 de la Convención Interamericana. Y otro tema que yo también quiero dejar abierto, yo he escuchado atentamente todas las intervenciones, a mí me parece que cerrarse a una inaplicabilidad o como se llame el recurso y quien lo conozca, nosotros tampoco sabemos, ¿cierto?, si es que ese tribunal seguirá existiendo o con qué competencia. Pero si nosotros señalamos, si uno señala que debe existir una compatibilidad entre una norma nacional, constitucional, y una norma internacional para poder acoger estos dos actos soberanos, ¿cierto?, normativos, de creación de obligaciones para el Estado de Chile, y obligar a una interpretación conforme entre los dos ordenamientos. Pero a lo mejor esa interpretación no es posible. Y yo lo dejo planteado porque cuando uno lee atentamente, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 29, señala, dentro de ciertos criterios interpretativos que ella establece, que si hay una norma protectora constitucional que proteja adecuadamente un derecho, esta no debe ser desconocida. ¿Qué sucede si la densidad de una norma internacional es menor y esa norma constitucional está densamente interpretada y es ampliamente protectora? ¿Tenemos que dejar de lado la aplicación de esa interpretación? Yo lo dejo planteado, a mí me parece que esto no es un gallito entre el derecho constitucional y el derecho internacional. Lo que hay que buscar son mecanismos de acercamiento y que el derecho internacional vaya siendo cada vez más legitimado ante los distintos actores del derecho, jueces, personas
Congreso, administraciones, que no nos quede la impresión. Profesora, disculpe que la interrumpa, necesitamos, con el tiempo estamos un poco cortos. Maite. Disculpe que la interrumpa de esa forma. Tenemos los profesores compromisos, ¿cierto? Que ya estábamos súper retrasados. Estamos 30 minutos atrasados. Es tu deber, Maite. Con eso termino. Muchas gracias por su presentación, muy creativa, ¿cierto? Nos da ideas nuevas para poder entre todos ir construyendo este nuevo proceso. Muchas gracias, profesora, por su creatividad en la exposición. Veo que tiene la mano alzada José Antonio, y luego de José Antonio le damos la palabra a Juan Pablo Franceschini para que puedan realizar sus preguntas. José Antonio, por favor. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Ya, muy buenas tardes a todos los exponentes. Esta pregunta va dirigida a cualquiera que me quiera responder. Si la soberanía reside en la nación y esta se ejerce, se entiende que se ejerce en base al voto democrático, y si a través de tratados internacionales se está entregando esa soberanía a organismos internacionales, a entidades extranjeras, ¿no creen algunos de los exponentes, especialmente algunos de los que creen más fervientemente en el principio de que los tratados puedan estar por sobre la legislación nacional? ¿No creen que eso es debilitar la democracia, entendiendo en el sentido del gobierno del pueblo, o sea, que las personas integrantes del país no puedan tener ninguna inferencia o ninguna participación en las políticas que vengan desde esos organismos o entes extranjeros? Porque ¿quiénes son esos organismos extranjeros? Esos organismos extranjeros muchas veces están conformados por, o esas políticas están conformadas por burócratas internacionales. El ciudadano común, el nacional, no sabe quiénes son esos burócratas internacionales, no los ha elegido, no sabe quiénes son y ni siquiera sabe a quiénes estos burócratas internacionales obedecen. Entonces, firmando tratados internacionales, ¿no se estaría debilitando la misma democracia, entendiéndolo como el gobierno del pueblo? Porque, y esto, bueno, puede resultar específicamente, no sé, puede ser, pueden haber, por ejemplo, estos burócratas pueden crear relatos de que tal o cual otra cosa es un derecho humano. Y el derecho humano prácticamente se ha transformado como en un supraderecho, en un derecho que es como una especie de comodín que vence a cualquier otra interpretación legal. Si estos burócratas internacionales, en base a un relato, crean un relato que cualquier cosa puede ser derecho humano, y más encima los estados le entregan esa potestad en base a esos tratados internacionales, ¿no creen que eso es un riesgo para las democracias nacionales en ser? José Antonio, se silenció tu micrófono, alcanzamos a terminar a escuchar. Le damos la palabra entonces a Juan Pablo para que realice su pregunta y ahí pueden contestar los ponentes. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Franceschini, soy abogado, egresado de esta misma Facultad de Derecho. Tuve en suerte de tener algunos profesores que están distinguidos en el panel, como don Edgardo, que ahí lo veo. Y nada, pues mire, mi intervención apunta hacia esto. El tema de los derechos, del derecho internacional con los tratados y su nexo con la dictación de una nueva constitución, a mi juicio, resulta fundamental, no solo por la jerarquía normativa de los tratados y la incorporación automática, como decía el profesor Rivero, a la legislación nacional, y algo decía la última expositora también al efecto, ¿no es cierto?, sino porque está en juego la seriedad misma del Estado y la estabilidad de la nación. En ese orden de ideas, el derecho internacional de los derechos humanos ha dotado a las naciones de resoluciones, normas, legislaciones proactivas, observaciones que tienen que hacer los estados y muchos otros instrumentos destinados a promover, proteger,
respetar, garantizar los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales, a que en la primera parte de la exposición muy bien hacía referencia el señor Viera-Gallo. Sin embargo, la tecnología, los avances de todo tipo, han determinado y producido nuevas formas de vulneración a los derechos fundamentales de las personas a nivel global. Profesor José Ignacio Núñez hacía referencia a este punto como los derechos de tercera y cuarta generación en la categorización de los derechos humanos. Bueno, este problema ya está siendo reconocido por las legislaciones de Europa y de Estados Unidos, referente a las vulneraciones del cuerpo y de la mente de las personas, con invasiones electrónicas, con nuevas armas que pueden afectar al cerebro, al cuerpo, ¿no es cierto?, y de la cual se pueden producir, como muy bien se esbozó en el Congreso Futuro 2020 de este año, invasiones de lectura de pensamientos derechamente y también torturas, ¿por qué no decirlo? Esto hoy día existe, es real, es un tema claramente de futuro, esto es lo que viene, ¿no es cierto? En ese sentido, me parece fundamental que la Constitución misma y los tratados internacionales, las nuevas formas de instrumentos internacionales que van a venir, dejen la puerta abierta justamente a este nuevo tipo de derechos que son tan fundamentales como el derecho a una vivienda digna o el derecho a no ser vulnerado en cualquiera de sus formas, ¿no es cierto?, que contempla de alguna forma el artículo 1 y 3 de la Constitución, pero aquí se trata de hacer algo mucho más amplio. En definitiva, centrando mi postura en 2 puntos. Primero, concuerdo con los profesores que debe ser una incorporación automática de las normas y en particular de las normas protectoras de las personas, del derecho fundamental de las personas. Y lo segundo, la verdad es que no tengo ninguna pregunta al panel, sino que simplemente dejar abierto el tema, que me parece a mí fundamental que se conozca y que, claro, por supuesto que se debe tratar en las comisiones constitucionales. Eso es, muchas gracias por haberme escuchado y nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Le doy la palabra a los ponentes en el mismo orden que ellos pudieron exponer para responder a las consultas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que José Antonio hizo unas consultas, pero además algunas afirmaciones que yo brevemente voy a tratar de hacerme cargo de ellas. En primer lugar, es un hecho específico, como lo dijeron tanto Marisol Peña como José Antonio Viera-Gallo en la primera exposición, y nosotros de alguna manera también lo hemos señalado. Vivimos en una comunidad. Vivimos en una comunidad internacional. Y las comunidades internacionales tienen que relacionarse de manera adecuada. Y es el derecho internacional el que regula esas relaciones, teniendo como objetivo fundamental un bien jurídico esencial que es la protección de la paz y la seguridad internacionales. No debemos olvidar jamás que el bien jurídico esencial que se protege es la paz y la seguridad internacionales. Y de allí que los estados tiendan a cumplir con las normas de derecho internacional, más que por el riesgo a la coacción, que es tan típica de los ordenamientos internos de los estados, que mucha gente cumple más por el temor a la coacción que por valorar el bien jurídico protegido que está detrás de esta norma. Los sujetos tratan de cumplir y buscan cumplir el derecho internacional más que nada por el bien jurídico que este protege. Esa es una primera cuestión que uno tiene que tener en claro. En segundo lugar, yendo específicamente al tema de los tratados internacionales, para Chile es esencial, es parte de su interés nacional el que haya sólido cumplimiento de los tratados internacionales. Chile tiene todas sus fronteras prácticamente con los estados vecinos fijados por tratados internacionales. Tratado de 1881 con Argentina, Tratado de 1904 con Bolivia, Tratado de 1929 con Perú. Y por lo tanto, el que esos tratados sean elementos esencial que están dotados de intangibilidad, porque los tratados de frontera, a diferencia de otros tratados, no tienen cláusula de denuncia, porque si tuvieran cláusula de denuncia ustedes comprenderán la inseguridad en la cual viviríamos los estados territorialmente hablando. Entonces no hay que mirar con desconfianza el rol de los
tratados internacionales y de la vigencia del derecho internacional. Más del 80% de nuestra relación comercial está regida por tratados internacionales, sean estos de libre comercio, de alcance parcial o de complementación económica, más del 80% de nuestro comercio. Nosotros nos hemos vinculado al derecho internacional de los derechos humanos porque el mundo cambió a partir del año 1945 y se produjo el proceso de universalización de los derechos humanos. Y ese proceso de universalización de los derechos humanos implica que hay mecanismos efectivos de protección, que muchos, con un sentido autárquico, lo ven con desconfianza, pero que, mirado en esencia, lo que está detrás de eso es la protección de los derechos fundamentales de todos nosotros, José Antonio. Piense usted que con el argumento de que se estaba vulnerando la soberanía del Estado, Venezuela se retiró del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Y hoy día los venezolanos, la población venezolana, nacional y extranjero, están desguarnecidos de los factores de protección que implica el sistema interamericano de derechos humanos, con el argumento de que se estaba vulnerando la soberanía y el principio de autodeterminación de los pueblos, confundiendo principio de autodeterminación de los pueblos con autodeterminación de los gobiernos, principio que no existe consagrado en el derecho internacional. Y precisamente cuando hay regímenes autoritarios o derechamente totalitarios, lo que se vulnera es el derecho de autodeterminación de los propios pueblos. Chile ha participado del proceso de codificación del derecho internacional. Chile, con su inmenso océano, es parte de la Convención sobre Derecho del Mar. Y todo lo que como derechos de los estados ribereños, Chile lo ha recogido y lo ha recogido en su Código Civil. Vea usted el artículo 593 y el artículo 596 del Código Civil, con mar territorial, zona continua, zona económica exclusiva. Entonces, mirar las cosas con un sentido de autarquismo, como cualquier persona dentro de la sociedad interna que quisiera solo valorar sus derechos y no los deberes que tiene, indudablemente que estamos en un cuadro muy diferente a lo que es el ordenamiento jurídico en forma. Por lo tanto, podría extenderme más en esta materia, pero quisiera dejar hasta ahí la visión que se puede tener sobre el plano internacional y no mirar el derecho internacional con desconfianza, ni la estructura internacional como un adversario de lo que es el proceso propio que vivimos. Ahora, lo del tema de la aplicación automática de algunos tratados, como el Tratado de Derechos Humanos, bueno, porque esto hay historia. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que Chile aprobó el año 1966, que ratificó el año 1971, que promulgó el año 1976, nunca se publicó. Hasta el año 1989, ya en las postrimerías del gobierno de la época. Los tribunales de justicia se negaron a aplicar este Pacto de Derechos Civiles y Políticos cuando fue alegado incluso en recursos de amparo. ¿Por qué? Porque no estaban publicados los tratados en el derecho interno, en el diario oficial. Bueno, esa redacción de que los tratados, que el ordenamiento jurídico interno chileno, que los órganos del Estado de Chile están obligados a respetar desde el momento de su ratificación y entrada en vigor, tiene que ver con aquello. De que indudablemente es muy importante en este plano mirar lo que es el proceso de la historia y por qué los contextos, como lo decía María Angélica, juegan, y que eso hoy día tiene que ser perfeccionado más aún, no me cabe duda que tiene que ser perfeccionado más aún para que no quede duda cuál es el compromiso que Chile tiene con toda esta estructura, a diferencia de lo que puede estar ocurriendo en otros estados. Eso es cuanto yo puedo referirme, desgraciadamente, y eso pido disculpas a usted, Maite, y a todos los que están en la sala y particularmente a quienes hemos participado en este panel, María Angélica y Samuel. Yo tengo que ir a hacer clase porque postergué la clase 2 veces y debía comenzar a las 7, entonces tengo que ir porque están esperándome mis alumnos para la última clase de cierre del seminario integrativo, así que pido las excusas del caso y les doy los agradecimientos por haber participado en este panel tan concurrido, además. Muchas gracias. Bravo, Edgardo. Muchas gracias a usted, profesor. Muchas gracias. Profesor Samuel, le doy la palabra y posterior a usted se puede dirigir la profesora María Angélica para responder las preguntas que están planteadas en este conversatorio. Mil gracias una vez más.
Creo que se han tocado temas de una enorme importancia, pero hay que puntualizar, y voy a ser muy breve, dos cosas que a mi juicio hay que considerar. La primera, coincido plenamente con Edgardo, lo fundamental es la paz y seguridad internacionales relativamente aprobada, funcionando, con altibajos, pero que nos ha librado al menos de una tercera guerra mundial que podría ser la definitiva. No elimina lo que ha sido la constante de la guerra, ni garantiza absolutamente el principio de la paz, pero ha funcionado más de lo que no. Luego, tampoco se puede generalizar en cuanto a una equivalencia tratado, ley, y por lo tanto todos los tratados en una igual categoría. No la tienen, apuntan a temas distintos, es importantísimo su vigencia y respeto, como decía María Angélica muy bien, pero veo que aquí hay un avance, una diferencia de lo que existió y lo que estamos por mirar. Muchas veces se piensa que el derecho internacional solo se aplica a la paz o la guerra, y tiene razón, pero por ejemplo muy poco lo relacionan con la pregunta, el comentario de uno de los chicos que acaba de intervenir. Es cierto, toda la electrónica y todos sus derivados son derecho internacional, y es de tal latitud este derecho que evidentemente la única fórmula que sea regido, con todo lo que implica desde la Internet hasta el funcionamiento de un simple teléfono, no es más que derecho internacional. Y eso hay que considerarlo. Pero evidentemente, a pesar de su importancia, no está a la altura de una paz y seguridad mundial, ni tampoco al respeto irrestricto de derechos humanos, y lo que hayan alcanzado la máxima categoría a la cual me refería de un jus cogens. Por lo tanto, hay que pensar que no hay una interrelación automática. Y lo otro que también quisiera hacerme cargo de manera muy breve, es cierto, existe una burocracia internacional enorme. Yo tuve la suerte en mi carrera de estar prácticamente ante todos los organismos internacionales y presidir 3 comités jurídicos en la OMPI, en la FAO y en la UNESCO por largo tiempo. Sé lo que significa la burocracia internacional, pero hay que pensar en algo. Hay que pensar que los legisladores son los estados, no la burocracia internacional. Ayuda, colabora, vigila lo que los estados le han mandatado, pero no son ellos. Y eso es una generalización que tal vez es mejor puntualizar. Cada estado es responsable, si da o no su consentimiento, en obligarse por el tratado que sea, así como por la vigencia de cualquier fuente del derecho internacional en la cual intervenga. Eso es indispensable. Y aquí es donde podemos seguir una cierta categorización. Y aquí es donde tenemos que pensar, no estoy dando respuesta, es la vigencia de una constitución que precave la democracia y un tratado que la pone en riesgo por intervención. Bueno, para eso está la soberanía bien entendida, no para poner una cortina de que no traspase nada, sino para poder entender en qué consiste el derecho internacional. Son temas tremendamente importantes. Quiero agradecer a María Angélica las puntualizaciones extraordinarias que ha hecho. No me queda sino que seguirlas, obviamente. Estoy en total coincidencia. Pero yo tengo, con esto termino, lo que decía Edgardo al final, no hay que tenerle miedo al derecho internacional, hay que saberlo entender. Y aquí pongo un acento. El entendimiento del derecho internacional como ciencia autónoma hoy en día es pobre en Chile. No se conoce suficientemente.
es tan distinto al derecho que estudia cualquier abogado que termina por no entenderlo y lo relaciona a solo pequeños detalles. Y incluso cuando habla de que protege la paz y seguridad internacionales, nos hacen un largo listado de guerras y conflictos donde esto se vulnera. Entonces, creo que vale la pena que la nueva Constitución lo ponga en el papel que corresponde, ni más arriba, ni más abajo, ni más al lado, sino donde corresponde, que son disciplinas complementarias, son disciplinas que se necesitan, que avanzan cada una de las dos y que no tienen por qué contradecirse. Pero esa armonía no está. Y es la armonía que ojalá sea incorporada en una nueva Constitución. Gracias de nuevo. Maite, voy muy cortito para responder dos cosas. La primera es la limitación a la soberanía de la que hablaba Juan Antonio, creo que se llamaba. La verdad es que hay que entender qué es soberanía. Cuando nuestra propia Constitución habla de que el ejercicio soberano tiene un límite, y el límite es el respeto. Imaginemos que incluso no tenemos nosotros derechos humanos, ¿no? O sea, no tenemos tratados ratificados. Imaginemos que no. Incluso en ese caso, la opción constitucional nuestra fue poner un límite al ejercicio de la soberanía, que es el respeto a los derechos fundamentales. Es decir, cuando uno habla de soberanía, uno tiene que tener mucho cuidado, no es una patente de corso la soberanía. Y cada Estado es libre y soberano de limitar su soberanía, de autolimitarse. Y nosotros ya lo tenemos. Tenemos que el límite al ejercicio de los poderes soberanos es el respeto a los derechos fundamentales, sin ni siquiera entrar a los derechos humanos, los derechos fundamentales. Pero si entramos en el derecho internacional, la verdad es que sí, por supuesto que se entregan competencias y quizás ahí la pregunta podría haber sido quizás un poco ser parte de una organización como la UNESCO. La verdad es que a mí, y yo creo que a nadie le merece reparos. Se trata de una organización donde se transfieren competencias que se entienden como soberanas, por ejemplo, judiciales. Claro, son opciones que válidamente se pueden tomar en el régimen nacional. Ahora, esto se empareja claramente, y en esto yo me reitero, con cómo nosotros llegamos a la ratificación, es decir, cuál es el proceso interno que recorremos para que esos tratados queden en situación de ser ratificados y tengan que serlo. Si es que un tratado que transfiere competencias soberanas, por ejemplo, José Antonio, es aprobado en el Congreso con un 80% de mayoría, a mí no me parece, y luego ratificado, a mí no me parece que ahí hubo una falta de previsión. Bueno, quizás hubo falta de previsión, pero no hubo un acto antidemocrático. Es más, se perfeccionó el reparo democrático, el reproche democrático que tiene el derecho internacional, se repara a través de esta participación de los órganos nacionales. Entonces, a tu pregunta yo diría, la verdad es que la soberanía se puede limitar y nosotros ya la tenemos limitada. La limitación en los derechos humanos y fundamentales y la limitación con el uso de la fuerza. Es decir, las limitaciones las conocemos, no son desconocidas. Y en segundo lugar, creo que la transferencia de competencia tiene que ser un tema a abordar y creo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los quórum, porque si nosotros integramos competencias judiciales, por ejemplo, y estas competencias judiciales se definen en la Constitución, bueno, tendrá que ser una aprobación con un quórum similar, ¿cierto?, al que se necesita para una norma nacional de ese tipo, para una norma internacional que entregue competencia. Yo no le tengo miedo al derecho internacional porque uno lo conoce, pero hay que conocerlo. Y lo que tú decías de estas
de estas prácticas, de estas declaraciones que emiten órganos y que se sientan como derecho, eso pasa porque se desconoce el derecho internacional. Lo que emite, por ejemplo, la opinión de algún burócrata, no es derecho internacional, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo al derecho internacional, las fuentes del derecho internacional tan claras, y por eso es tan importante este proceso constitucional, dejar claro cuáles son las fuentes a las que nosotros nos obligamos. Y eso evitaría, por ejemplo, a que la opinión de un burócrata, como tú señalas, sea considerado para nosotros como una norma de derecho internacional. El tema es serio. De verdad, el derecho internacional nos ofrece una oportunidad, y una oportunidad que hay que tomarla seriamente con mecanismos democráticos internos para que éste se integre automáticamente. Eso, Maite. Muchas gracias a los profesores Samuel y María Angélica por dar respuesta, ¿cierto?, a las consultas y a las intervenciones de los participantes de este segundo panel. No sé si es que existen más consultas, más preguntas. Veo que José Antonio tiene su mano alzada, no sé si se le habrá quedado alzada o tiene más consultas. Al parecer no. Sí, si pudiera ser posible. Brevemente, te pido brevemente, por favor, José Antonio, para ir cerrando el conversatorio del día de hoy. Ya, lo más breve posible. Respecto, bueno, a la señora María Angélica Benavides, ella habla de que deberíamos idear algún sistema para integrar estos tratados internacionales al derecho interno. ¿No le parecería, si por la misma problemática que estos ofrecen con estas discusiones, no sería mejor que los tratados internacionales, especialmente en cosas como relevantes como derechos humanos, que pasa a ser prácticamente un comodín o un supraderecho, no sería mejor que sea meramente orientativo a que sea integrado al derecho interno con todo el poder coercitivo del Estado? Porque también, tomando sus propias palabras, ella habla de que la soberanía no es una patente de corso, pero el mismo concepto de derecho humano tampoco debería ser una patente de corso, en el sentido de que se puede firmar un tratado con el rótulo de derechos humanos, señalando como una limitación a la soberanía o al poder del Estado, pero ese mismo derecho humano podría estar otorgándole más poder al Estado, con esta clase de derechos de última generación, que son aquellas dádivas que se supone que tiene que dar el Estado como derechos sociales. Entonces, estaríamos en el mismo sentido. O sea, el poder del Estado como dádiva, o bien el poder del Estado más bien restrictivo o que lo sitúa como en una posición de no interferencia respecto de la libertad que puedan tener los ciudadanos. O sea, esa es básicamente mi pregunta. Muy cortito, Maite, que ya van a ser las 8. Gracias, José Antonio. Yo la verdad es que tengo, José Antonio, una mirada del derecho internacional que intenta siempre conciliarla con el derecho constitucional. Y me reitero en mi exposición, yo creo que no son derechos que compiten, yo creo que son derechos que enriquecen a la sociedad nacional que está regulada por ambos derechos. Y es por eso que yo creo que si un Estado como nosotros tomamos la decisión de la ratificación de un tratado de derechos humanos, por ejemplo, tenemos la obligación de cumplimiento, al igual que tenemos la obligación de cumplimiento de nuestro ordenamiento constitucional. Por eso yo hablaba de una compatibilización, lo que no es desconocido en derecho comparado, ¿ya? Por ejemplo, la interpretación armónica está recogida por el Tribunal Constitucional alemán. Hay constituciones latinoamericanas que recogen esta interpretación compatible entre ambos derechos. Creo que si el Estado toma la decisión de ratificar un tratado, lo mismo que si toma la decisión de dictar una ley interna, tiene la obligación de cumplir ambas.
Entonces, lo que hay que precaver es que cuando el procedimiento que nosotros instauremos para llegarse a una ley o para llegar a un tratado que esté en condiciones de ser ratificado sea lo suficientemente democrático y que nos represente a la mayoría. De verdad, yo creo que hay un mito que el derecho internacional o nos soluciona todo, lo que no es verdad, o nos amenaza, lo que tampoco es verdad. Ninguno de los dos extremos son ciertos. Son un logro. El derecho internacional es un logro de la sociedad contemporánea. Eso. Muchas gracias, profesora. Bueno, con todas estas intervenciones, con los excelentes paneles que tuvimos el día de hoy, no sé si estará por ahí todavía José Ignacio para que despida junto a mí el conversatorio del día de hoy. Y si no, bueno, en nombre de la Facultad de Derecho y Humanidades les damos las gracias a los participantes, a los ponentes, ¿verdad? Y a todos los que se reunieron con nosotros el día de hoy. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya, que tengan un buen descanso. Gracias, Maite, por toda esta magnífica oportunidad. Un saludo a todos los panelistas conectados o no conectados y les mando un abrazo a todos los que estén todavía conectados. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Transmite, por favor, mis agradecimientos al decano. Gracias, profesor Fernández, y a todos los que hicieron posible esta actividad muy interesante, lo repito, muy buena. Muchas gracias a ustedes. En su nombre, los agradecimientos. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao.